Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este quinto episodio del podcast de animación de Coaching Animators. En esta ocasión, pues tengo un invitado muy especial que viene, que es de México. Ahorita nos va a platicar un poquito más de su background, pero tengo como invitado en esta ocasión a Robin Morales, que pues es mucho más conocido o actualmente que yo lo descubrí un poco por el corto del Tigre sin Rayas, que ha ganado un montón de premios hasta la fecha. La verdad, obviamente él nos va a platicar un poquito más qué tantos premios ha ganado. Yo nomás veo de repente que postea cosas y cosas de que ya estuvo en tal festival y que ganó y todo. Entonces, me da mucho gusto estar viendo que cada vez más gente mexicana y en general de Latinoamérica sobresalga en este tipo de cosas. Y pues no quise perder la oportunidad de invitarlo y que nos cuente un poquitito tanto de toda su historial ahí que ha pasado, como pues el hecho de cómo logró conseguir terminar su cortometraje del Tigre sin Rayas, ¿no? Entonces, a ver, Robin, preséntate. Hola, pues yo soy Robin, estoy muy contento de estar acá compartiendo con Diego, tu audiencia, y como platicábamos ahorita antes de empezar, que esto sea un punto de partida o que sea compartir experiencias, conocer otros mexicanos que la están armando, Uh-huh. porque antes, como decías, hace unos, no sé, 10 años esto era un mito, ¿no? Sí, Entonces creo es que no había importante. nada. No había nada, la verdad está como rascarle por todos lados los que queríamos hacer animación. Y creo que ahorita hay mucha apertura y gracias a estos canales de comunicación está bueno pasar la voz y que nos enteremos, Sí, que nos muy bien. conozcamos también. Por ejemplo, a ver tú qué estudiaste, de qué parte de México eres. Soy chilango Uh-huh. y estuve buscándole, no tenía la verdad muy claro cuando salí de la prepa qué quería, Uh-huh. pero terminé en diseño gráfico en la Ya, UNAM, porque era lo más lo más próximo que parecido, encontré ¿no? a animación, pues sí. Uh-huh. Y había una materia en, creo que quinto semestre, que era cine de animación. Uh-huh. Y esa fue mi esperanza, a la cual me aferré todos los semestres horribles primeros, en los que no sabía qué estaba haciendo, porque aparte se acaba de levantar la huelga, había entrado a otra universidad privada hasta a estudiar diseño becado, Uh-huh. y pues no iban los maestros, entonces no sabíamos qué iba a pasar con la UNAM. Y Órale. entonces dije, bueno, ahí por lo menos debe haber algo, ¿no? En el quinto Uh-huh. semestre. Y pues la triste historia que muchos relatamos, como, pues ya sabemos cómo está el sistema educativo mexicano y demás, privado, público, pues llegó el quinto semestre y fue una decepción muy fuerte, ¿no? Uh-huh. De que no comparte conocimiento o que nunca ha ejercido, que te ponían casi a copiar los libros de Preston Blair, ¿no? No, Uh-huh. o sea, en muchos talleres terminé también así. Y pues ni modo, o sea, creo que ahí empieza también el camino autodidacta, mucho de la animación en México. Que creo que es como parte, creo que la gente que he visto que siempre sobresale de la universidad es porque como que tienes esa como comezón y como ansiedad de estar aprendiendo más cosas que te obliga, lamentablemente o afortunadamente, a buscar otros medios de que te capacites, y al final eso te ayuda a que sigas creciendo y evolucione ahí tu desarrollo como artista. Sí, claro Creo que que sí. es, o sea, te digo, como que entre bueno y malo, Ajá. pues ayuda, ¿no? Al final, el que quiere sobresalir, pues va a buscar la manera de estudiar, de buscar dónde aprender más, y pues es un poco Sí, lo que creo que a la mayoría nos ha pasado, ¿no? sí, creo que me encantaría que me invitaran en la UNAM a dar estas pláticas para decir Uh-huh. este punto, ¿no? Uh-huh. Como la verdad, de las cosas que aprendí fue justo que no me dieron lo que siento que deberían darle a los chicos. Uh-huh. Y eso, pues, como dices, bien o mal, te obliga a los que quieran hacer las cosas, que no, pues dar la vuelta, no encontrar como excusas, si no son obstáculos, pues fue un curso intensivo de 4 años de tolerancia a la frustración, ¿no? Muy Ya, importante en animación. sí. Entonces, pues no te lo dan, pues qué vas a hacer al respecto, ¿no? Pues no sé, antes no había tantos cursos en línea, pero Uh-huh. pues todos los talleres que pude encontrar de 2D 3D, me metía, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pues eso le debo a la universidad también. Como esas carencias que tuvimos en Uh-huh. todos, en realidad al final son fortalezas tuyas para, pues, te dan herramientas para tú solventar esa problemática. Sí, claro. Entonces, te graduaste ahí de la universidad y luego, ¿cuál fue el siguiente Me paso? Y gradué. porque aparte, ¿sabes? Como que tienes esa problemática en la universidad y luego por fin acabas.
y tienes ahora la problemática del mundo real, ¿no? De qué vas a hacer, dónde vas a encontrar trabajo, Sí. pero a ver, ¿cómo te fue a ti en ese sentido? Y creo que esa problemática la sigues teniendo después de haber hecho lo que quieras y una película. Es la misma problemática, es como empezar casi de cero esto, ¿eh? Sí. Pues es una larga historia que no creo que esté padre contar porque queremos hablar de animación, pero estaba un poco perdido. Uh-huh. Empecé mi primera chamba como ilustrador de revistas de gatos, una revista que se llama Felinos. Okay. Me dejaban ilustrar unos artículos, pues yo era el más feliz. Tuve 10 años con esas revistas, Animales de Compañía, Mundo Equino. Después entré a un despacho de diseño a hacer personajes para empaques, Okay. diseño de empaques, ¿no? Uh-huh. Entonces, las galletas de animalitos que ven ahí, creo que son Lara, todavía existen esos pininos ya en 3D. Yeah. Mientras a las tardes me iba a estudiar a Unoya, ¿no? La carrera de 3D, que era lo único que según yo había como en México más así en forma. Uh-huh. Y estuve un buen rato ahí mientras iba también los fines de semana a trabajar al Papalote, Museo del Niño como cuate. Yeah. Y así, en medio de cosas como una faceta que tengo, que era de baile irlandés, estaba muy metido con la danza irlandesa en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entrenando. Y después se pelearon los hermanos del despacho de diseño. Uh-huh. Y yo me fui a fundar uno con uno de ellos. Uh-huh. Y hicimos unos personajes para un laboratorio farmacéutico. El laboratorio farmacéutico, digamos que me invitó a que fuera con ellos. Me fui con ellos, jefe de diseño. Yo me sentía soñado porque era otro salario, prestaciones, lo cual creo que fue la única vez en mi vida que tuve prestaciones, ¿no? En este medio. Pero pues era el jefe, el chalán, el asistente, desde hacer la comunicación nacional de todo el laboratorio, hacer no sé, la prensa, las revistas, etcétera, pero también casi que bordar los parches, ¿no? De los representantes médicos y sus gafetes. Entonces, ya después un rato me di que yo quería animación. Entonces, de ese trabajo me iba por las tardes a un taller de animación que se recomiendo mucho. Uh-huh. Se llama Toons Jugando en Serio. Yeah. Ahora se llama Jugando en Serio, con Luis Manuel Villarreal. Sí, es el único lugar que encontré. Que pronto lo vamos a tener también de invitado. Pues sí. Ahí spoiler, pero también. Sí, pueden ahí entrar con él, porque es el único curso que encontré en México donde en verdad te enseñan como la animación tradicional, como se debe, ¿no? Y a ver qué más. Pues entonces ahí en ese inter estaba buscándole, me invitaron, entre los miles cursos que tomé, un curso con Golem, y me invitaron a ser animador de un piloto de una serie 2D tradicional. Pues yo ni sabía animar, pero me aventé al ruedo, entonces ahí también me fogué un poquito. Y en el taller de Luis conocí a una amiga que se llama Rosita, que era directora de arte del Chavo Animado ahí en Anima. Y ahí se abrió un chance, yo entré, y digamos que ahí murió mi carrera de animador. O sea, porque entré al Chavo a hacer fondos y a hacer arte, algunos diseños de personajes, muchos props de talacha. Me gustó, o sea, como que teníamos que hacer 30, 40 fondos en 5 días. Me gustó el rush y como que fue igual, buena o mala escuela, ¿no? Donde aprendías hay un término que usamos los que pasamos por Anima que se llama chacalear o la chacalínea. ¿Cómo te la haces de mañas para salir bien, librado y rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la escuela flashera. Y de ahí, pues, no sé, muchas cosas pasaron. Yo quería animar, entonces después del Chavo y Don Gato y su pandilla y la leyenda de la Llorona, pues yo ya quería animar, ¿no? Volver a animar. O sea, en esas tres películas estuviste... Puro arte, ok. Ajá, entonces hice una prueba para el Santos contra la Totona Mendoza y no me quedé porque me decían que sí estaba como las bases, pero me faltaba mucho foguear, ¿no? Creo que tenían razón. Y entonces... pues una diferencia ahí con Anima me salí, me invitaron a levantar un proyecto para la SEP. Era un proyecto muy interesante que eran materiales educativos, objetos digitales de aprendizaje, ya una especie como de videojuegos para el primero de secundaria, pero para todo el país con la SEP. Entonces eran por materia y era así como hacer los personajes, las historias y estaba padre, nos tocó levantar el proyecto.
Después creo que resultó ser un fraude de el Baster Gordillo, una cosa así, de cuando la arrestaron y todo ese show, etcétera. Entonces, hay una amiga de Anima, Jennifer Skarnick, que también ha producido muchos cortos y largos. Me dijo que por qué no metía en cine, ¿no? Entonces, pues, muchos tenemos ese prejuicio bien fundamentado, ¿no? De que todos esos concursos están amañados. Sí. Te lo siguen diciendo, yo sigo aplicando, ¿no? Cada que puedo. Y dije, no, ¿cómo crees? Si es una mafia y está, ¿no? Un círculo pequeño, etcétera. Pues me metí, hice la carpeta en friega como en 3 semanas. Metí, el proyecto ganó el trompetista. Entonces hicimos ese corto, que fue la verdad una experiencia bien bonita. Un equipo de trabajo, pues muchos ex amigos, más bien amigos ex Anima, quisimos hacer las cosas como siempre nos hubiera gustado hacerlas, ¿no? En términos de calidad, de calidad humana, dinámica, historia, etcétera. Entonces estuvo bien bonito y ahí se hizo el trompetista, también le dio como la vuelta al mundo. Ganó ese también, ¿qué tantos premios ganó que nos puedas ahí contar? Híjole, necesito... No digo, necesito... no los enlistes, pero al menos como los que digas, bueno, los más como sobresalientes que... ¿Cuál fue? Pues mira, la verdad es que no tengo bien la lista, me acuerdo de uno que fui a Toronto, que ganó por elección del público, que estuvo muy emotivo. Me invitaron a China, al Festival de Shanghái, que es la única vez en mi vida que me ha apoyado, digamos, una institución, el gobierno con el avión. Entonces fui allá a la ceremonia, no ganó, pero pues estuvo muy chistosa, muy padre la experiencia de 2 días ahí. 2 días de viaje y 2 días ahí, ¿no? Y regresar. ¿Y qué más? Pues creo que el que más recuerdo es el Festival de Nueva York. Estar ahí en la ceremonia de clausura y demás. Y éramos 3 finalistas, digamos, creo que eran como, es que no quiero exagerar, pero eran como 3,000 o 7,000 primera ronda, luego 300, luego los finalistas 100, y luego me dijeron, tienes que venir a Nueva York porque tu corto va a estar entre los 3, ¿no? Que se pueden llevar el premio y de ahí se van a la academia, o sea, como a los Óscares. Órale, qué chido. Y ahí estuvimos lo más cerquita posible y no se pudo. Bueno, ganó otro corto que al final ya después me contaron hace poquito que lo descalificaron porque alguien lo subió a YouTube, entonces qué coraje porque ni siquiera llegó a los Óscares. Y pues esas experiencias creo que con el trompetista me acuerdo mucho, ¿no? Y fue en el 2000, lo hicimos en el 2012, 2013. Empezó en el 2014 su ruta, que por lo general son 2 años de festivales, pero todavía sigue ahí vigente. El año pasado nos invitaron a Suiza, una mexicana que hizo un festival de cine animado para niños y ganó mejor corto mexicano, ¿no? Entonces, todavía, de repente ni lo espero y todavía tiene ahí su vida. Yeah. Después de ahí hice unas cosas para el Canal 11. Un amigo de ahí, un animador de este proyecto de la que te platicaba, pasó mis datos y entonces eran sueños de los niños. Siempre mi sueño era trabajar con 11 niños, ¿no? Y hasta la fecha, como que siempre ahí tengo un cariño muy especial por el contenido que tienen ahí. Y entonces era una campaña muy interesante de sueños. Los niños relataban y se los encomendaban a un animador diferente para que hiciera una cápsula. Entonces yo hice una, les gustó, luego me encomendaron otro musical, que eran unos musicales de los Liquids, unas rolas pues tan ingeniosas, tan padre. Creo que es como esos casos afortunados de materiales para niños que no son ñoños, que son divertidos, o sea, que son atractivos y bueno, ¿no? Visualmente también estuvo muy, muy, muy padre hacer eso porque era sobre compartir, eran 2 monstruitos. Entonces me siento muy orgulloso de esa capsulita. Y de ahí pues ya me invitaron a formar parte de 11 niños y me tocó rediseñar la imagen y crear a los personajes que ahorita son los conductores de la barra, que son Alan, Staff y Lucy. Y ahí las cosas no estaban fluyendo muy bien en una temporada con una directora de arte. Me sentía muy, muy frustrado. Fue cuando eliminaron a México del Mundial con el no era penal. y siempre lo cuento así, ¿no? Porque me quedé en shock viendo la televisión apagada, preguntándome qué pasa con los mexicanos y esta incapacidad de manejar el éxito, ¿no? O el miedo al éxito, no sé qué nos pasa, tenemos algo ahí en el ADN.
Sí. Entonces dije, tengo que hacer algo al respecto. Y me fui según yo iba a salvar esa situación haciendo un cortito infantil, ¿no? Para una convocatoria del Canal 22, que ya no existe, que era para productores independientes. El tema era la amistad, entonces hice una historia de un niño con un gato de la calle. Gané el concurso y entonces hice ese cortito, digamos que iba a mi chamba, que siempre ha sido así, ¿no? Iba a mi chamba en la mañana, en la tarde, el día, y en la madrugada a darle al corto con el 22. Entonces salió una ruta mucho más modesta, pero pues por ahí también le dio la vuelta al festival, estuvo en Chicago, fue la imagen del festival de Seattle, ahí anda todavía, ¿no? Amicu se llama. Y luego, tú me dices si estoy pasándome de choro, ¿eh? No, digo, al final lo importante es que tú nos platiques, yo simplemente soy ahí el intermediario, tú síguele. Ok, y bueno, creo que después de ahí en el canal es complicado que se liberen recursos para producciones originales. Animaciones, pues ni se diga, o sea, en un país como México, hacer cine es un milagro, pero hacer cine y animación, yo no sé cómo llamarle, ¿no? Entonces, no sé, encontraron un presupuesto y me dijeron que querían hacer un mediometraje, una adaptación de un libro que se llama Las piezas de rompecabezas, que es muy conmovedor de la historia porque es prácticamente un diario que tiene Yola, que es una niña como de 10 años, creo, 10, 11 años, que le hace unas cartas a su hermanito menor que tiene parálisis cerebral. Entonces, pues yo estoy como muy... me mueven mucho esas historias, como hablar de diferencia, discapacidad. Ahorita te platico los otros proyectos que tengo, ¿no? Entonces me dijeron, pues hay $1,000,000, ¿no? Para hacer un mediometraje. ¿Qué onda? Entonces cualquier persona sensata en su juicio, que ya después de experiencias de esta industria de animación, pues que no. Pero si decía que no, pues se perdía ese recurso. Entonces dije, pues no tengo idea cómo lo vamos a lograr, pero hay que hacerlo, ¿no? Y la misma dinámica. Entonces yo formé al crew, a los productores, animadores, muchos amigos de Anima, ¿no? De la escuela flashera, que conocíamos, para hacer algo rápido, viable, bien hecho. Y lo logramos. Sí tuvimos dificultades, sí se nos acabó la lana, tuvimos que pues amachinar y guerrearle, pero hicimos Las piedras de rompecabezas, que es el primer cortometraje de Canal 11, digamos, es original, y fue animado, entonces también fue un gran logro, una apuesta muy valiente de Alfredo Marrón y la directora que estaba en ese turno, que ahorita se me fue el nombre. Y bueno, el compromiso era hacer un material animado por año y ya no se volvió a hacer. ¿Ese se puede ver en línea? Todo se puede ver en línea. Se puede ver en YouTube. Vale. Si le ponen así Las piedras de rompecabezas, ¿no? 28 minutos. Okay. Y bueno, pues ahí está. Tuvo una ruta más modesta también en festivales. Un malentendido con una persona ahí del canal. Es un tema muy delicado el asunto de los festivales y los premios. Normalmente eso es en cualquier lugar del mundo. Los premios salen a nombre del director. No importa quién haya sido la productora o el canal. Y creo que eso no lo entendieron y pensaban que yo me estaba queriendo... robando ahí los premios. Crédito. Entonces, digamos que truncaron su ruta, ¿no? Tristemente. Y entonces los 3, 4 festivales que lo mandaron ganó. Pero ya no lo mandaban más y bueno, ahí quedó, está en YouTube. Y ya, y esta, o sea, la historia del tigre es una también muy larga historia que empezó justo en la UNAM, en una materia de ilustración, que estaba en la especialidad de ilustración, y teníamos que hacer un librito infantil ilustrado, pop-up. Estos salen, las figuras se mueven y salen del libro. Y escribí este pequeño cuento, es un pequeño tigre que va en busca de sus rayas, para hablar un poco del camino que seguimos todos en busca de nuestra esencia o autoconocimiento, ¿no? Mucho autoestima, que estamos buscando siempre afuera, en el exterior, cuando en realidad la búsqueda debería ser interna y las respuestas están ahí. Sí. Una metáfora muy complicada para niños, pero con los textos se ayudaba mucho y sí funcionaba. Pues ingenuamente lo mandé a concursar al Fondo de Cultura Económica, no ganó obviamente,
eran unas ilustraciones bastante pinches ahorita si las ves, Ujú, pero los textos estaban bastante, como que tienen su encanto en su simpleza, ¿no? ujú, Pasó el tiempo, eh, se perdieron todos los archivos de esa PC que usaba en la carrera. No sé por qué no estaba respaldado nada. Los ujú, pocos archivos que tenía están corruptos mm, y solo tenía una maquetita, un dummy, ¿no? Que me ujú, había hecho. Entonces me mudé, eh, pasaron muchas cosas. ujú, Justo Luis Manuel, justamente, mm, eh, una vez llegó a mi casa con un argentino que había venido a México para la producción esta de Héroes Verdaderos, el largometraje ah, de ok, la ujú, independencia, y también habían tenido diferencias con el productor, ujú, entonces se habían quedado como varados en México, mm, todo ese grupo. ujú, Entonces me dijeron que si por favor le daba un poco de, o sea, así lo político, ¿no? ujú, Temporal. ya, Y pues Nico Menge se convirtió en pues, un hermano, ujú, un tipo muy creativo, mm, muy culto ya, y bueno, etcétera. Es un, el chiste es que un departamento pequeño donde terminamos cada quien con su novia, 3 roomies, entonces éramos 6 personas órale, y su novia que también es animadora. ujú, No sé, el libro estaba ahí arrumbado una vez, siempre en el librero. Lo encontró, lo ojeó, le encantó, le dijo que qué era, le expliqué. Y me dijo que quería, si la dejaba, rediseñar el personaje, ¿no? El tigrito. ujú, Le dije, pues sí, vale, llévatelo. Nada más cuídalo con tu vida, por favor, porque no tengo nada más que esto, ¿no? No, mm, no tengo ninguna copia. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, después supe por qué hice esa sí, estupidez, ¿no? ujú, Pasaron años también y no tuvo chance de hacerle nada. Se regresaron a Argentina y en la mudanza perdieron la maqueta. órale, Buscamos en los botes de basura, los ujú, inquilinos, en la mudanza, nunca apareció. Y fin de la historia, ¿no? Pasaron varios años y dije, pues le seguía teniendo fe hasta a este pequeño cuento. ujú, Pues lo volví a ilustrar, lo volví a escribir, me dio mucho coraje, pero las pocas cosas que me hacen enojar es cuando algo tienes que sabes que está bien, y rehacer verlo otra vez hacer, todo, ¿no? Que sí, ya no queda igual. Entonces, ujú, bueno, lo volví a escribir, lo volví a mandar al Fondo de Cultura, lo volvieron a batear mm, y lo empecé a adaptar a formato de guión para meterlo mm, en cine sobre todo. ujú, Entonces, te digo, estos apoyos gubernamentales, el trompetista lo ganó una vez y no lo ha vuelto a ganar, ¿no? Hay mm, gente que ha intentado toda su vida y nunca lo ha ganado. ujú, Lo gané la primera vez y no ha vuelto a resultar. Sí, sí, son muchos factores. ujú, Parece que es un boleto de la lotería. ujú, Eh, lo metí, también lo batearon, lo adapté a forma de largo, ujú, lo metí igual, lo batearon, lo metí a Pixelatl, también lo batearon, ujú, y de repente creo que fue José Iniesta, justamente el director de Pixelatl, ujú, que me mandó un inbox diciéndome, acuérdate, faltan 2 días para el deadline de Annecy, ¿no? mm, Este festival de animación ujú, más importante del mundo, ujú, al cual ya había mandado muchos proyectos también ujú, años atrás ya, y los habían bateado. Y antes ujú, era peor porque tenías que mandarlo físico, ¿no? O sea, mm. imagínate, mucho de Sí, el storyboard, paquete y todo, ¿no? 100 páginas, así, eran 1,000 pesos, ¿no? De cada Sí. envío, para que te dijeran que no. Ujú, Entonces, pues adapté. Eso es lo bueno cuando te obligas a estas, creo que lo más valioso de estas convocatorias ujú, es que te obligas a trabajar en tu proyecto. De sí. otra forma, no somos tan disciplinados, ¿no? Los Ujú, creativos. Entonces, pues bien o mal, ya tienes la carpeta, que es un gran logro ya tener tantos requisitos. Y ya ujú, teniendo la carpeta, la puedes adaptar y la puedes mandar a diferentes convocatorias. ujú, Eso hice con la carpeta del Tigre del Corto, la metí en sí. Esta vez encontré una categoría que no había visto antes, que se llama Animación del Mundo, Animación du órale, Monde. ujú, Y ahí puedes aplicar a proyectos igual de serie, largos o ujú, especiales, etcétera, pero está en una lista de países cuyas economías o industrias de la animación no están desarrolladas. Entonces, por ujú, supuesto que está México ahí. Mandé el corto y ujú, pues ahí quedó, ¿no? ujú, Seleccionado. Eh, a los pocos días me escribió una productora de este estudio que se llama Folimash, que ya ujú, conocía porque alguna vez fue una plática justo de IMCINE, ujú, del director fundador de Jack Remy. Y es un estudio muy interesante porque tiene como un sello de autoral, lo cual no es común para nosotros, ¿no? ujú, Encontrar cine de animación de autor.
Ya. y que sea respetado. Entonces, bueno, me escribió la productora y me dijo que si que les había gustado les había gustado el proyecto, que si estaba interesado en aplicar a esta residencia. Órale. Y que es para ir un año, que te producen tu corto, etcétera. Como, pues sí, ¿no? A ver, Sí. ¿dónde lo mando mañana? ¿Dónde firmo? Ujú. Entonces, igual adapté, lo mandé Ujú. a la par que estaba por venir a Annecy. Entonces, yo todavía no sabía cómo picharlo allá, Ujú. si ya había mandado a concurso a este estudio, ¿no? Ajá. Era un poco ahí delicado. Entonces, pues ya pasó el tiempo, me fui para allá. De la misma manera que muchos nos vamos, o los atletas de alto rendimiento se van, ¿no? Sí. O sea, con cero apoyo, Sí. costeándote todo, el avión, el Ujú. hospedaje. Bueno, sí te dan hospedaje en Annecy. Pero es parte de Entonces, Annecy, no es como que México te es dé el parte de Annecy, apoyo. pero sí, digamos que intenté por muchas instancias Ujú. en fin, llegué allá con mucha ayuda también de la banda de Pixelatl Ya. y de Luis, que me dio, que es el director de Mighty Studios en Guadalajara. No, ya, Luispa. Ajá. Así una vez en su Ajá. sillón anoche y pues a picharlo, ¿no? Ujú. Entonces llegué a pichar, hay un simulacro, hay un pequeño taller. Mm. Pichas, que ya es como un simulacro, pero ya hay productores y ya hay público, ya está Ujú. en forma. Me dice el primero porque había una plática ay, espérame, es que estoy confundiendo a Ed Hooks. Bueno, son Ajá. unos simulacros, Ujú. donde presentas el corto Ujú. y ves cómo funciona tu diapositivas, tu orden. Ya. Y bueno, pasé, porque ya me urgía, ya me acuerdo, era una plática de Glenn King, Órale. que hace años que no estaba en Annecy y Ujú. había regresado, entonces ya se ha agotado todo el dobletaje Ujú. y así como extraoficialmente si podían meterme, ¿no? Y me Ujú. dijeron que iban a ver, luego que sí. Entonces yo que lo que quería era terminar el pitch rápido y correr, porque Ya. son dos diferentes salas, ¿no? Ujú. Lugares. Esos Pasé pitch, ¿qué duración tienen más o menos? O... el pitch de simulacro, si no mal recuerdo, eran, no sé si eran 5 minutos o 10 minutos. Mm. O sea, un poco menos o un poco más del verdadero. Ujú. Creo, ahorita me acuerdo, que eran 5 Mm. 5 minutos, ¿no? Órale. Entonces pasé y mientras explicaba, que yo iba muy seguro, porque ya o sea, es un proyecto que conozco toda mi vida, o sea, Ujú. la historia ya la domino, Ujú. como ya nada más es platicarla, pues no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? La presentación, Ujú. mis diapositivas, vi Mm. que, y aparte, digamos que como mexicanos tenemos mucho este discurso de victimismo, Mm. entonces hace cuenta que casi toda mi introducción es, ay, soy un mexicanito aquí, que no tenemos apoyo en Ya. México porque no hay industria y no nos apoya el gobierno y no hay dinero y estoy Ujú. buscando aquí una oportunidad, ¿no? Ujú. Y entonces en el taller nos dijeron como, o sea, eso olvídalo, ¿no? Ujú. ¿A quién le interesa saber eso? Sí. Mejor aprovecha el Ujú. tiempo, que cuenta qué vas a presentar y qué Ujú. estás buscando, sobre todo. Mm. ¿Qué quieres? ¿Estás Ujú. buscando productores? ¿Estás buscando Mm. financiamiento, escritores? Ya. Entonces ahí fue como un golpazo para mí. Mm. Y entonces me fui en la noche a recluirme, a modificar la presentación y así desde cuento de película, ¿no? De justo así Ujú. como la ley de Murphy. Trabajaba con 11 niños, entonces me hablan así de urgencia, no sé, la diferencia de horas, así como tú y yo ahorita, Ajá. eran no sé, la noche en el Ujú. hotel, y me habla productor ejecutivo que necesitan que invente una campaña de verano así urgente para allá, ¿no? Órale. O sea, pues Ujú. como, entonces pues ni modo así de sacarme de la manga, hacerla, Ajá. animarla, o sea, renderearla, Sí. mandarla, ¿no? Ya. Y a las 11 de la noche ponerme a practicar el pitch y a Ujú. plantear la presentación Ya. y la complejidad de ensayarla para Ujú. que te queden 7 minutos, porque ahora el deadline, digamos que más bien limitan 7 minutos, Siete. ¿no? Ajá. Ya para la presentación oficial. Creo que yo era el segundo en el orden. Ujú. Gente de todo el mundo. Teníamos un grupo como de 10 personas, venían de Ujú. muchos países, y pues yo era el segundo. Entonces no me salía, o sea, llegaba a 10 minutos, luego a 9, ver cómo cortaba, ¿no? Ujú. Quitaba la velocidad. Ya.
la respiración, o sea, hasta que ya, ¿no? No sé, a la 1 de la mañana es como ya llegué de 7 minutos, ya puedo dormir. O sea, el día siguiente no pasó el camión, sí, también de película, ¿no? Con todo el tiempo del mundo, pero no pasó el camión. Después pasó uno y hizo un cambio de turno De con ruta, otro chofer. okay. El chofer así contó casi que todas las monedas, saludó a todo el pueblo. Y en un momento sí me bajé y me eché a correr, ¿no? Porque ya no iba a llegar. Sí. Entonces así con todo el sudor y la computadora y todo horrible, ¿no? Porque digamos que no era muy cerca de donde se hacen los pitches. Sí está como un poco lejecín. Entonces, pues ahí corriendo a la orilla del lago y llegar sudado, todo mal. Y ya justo estaba terminando la primera persona, ¿no? Entonces ya pasé súper tenso, según yo. Empecé en francés porque más o menos sabía, luego cambié a inglés para que me entendieran. Se estaban riendo, yo no sabía si había hecho un chiste. Ya después vi en una grabación, ¿no? Como que lo tomaron con gracia, pero yo estaba súper serio, así contando los segundos. Y creo que salió bien. Cuando terminé, me di cuenta que me quedaban 2 minutos. Yo no entiendo cómo fue posible eso, ¿no? Estabas todo Entonces, acelerado, ya, ¿no? Yo creo ahí que lo todo explicaste acelerado, todo. así al gran chinga. Y ahí, digamos que no hay premios. Ahí vas, haces networking, a alguien le interesa, se acerca contigo, hacen, no sé, intercambian datos, productor, en todos los casos, ¿no? Entonces terminó la sesión y anunciaron que querían dar 2 como premios justamente de residencias. Y me mandaron a mí y paso al frente, nadie sabía qué estaba sucediendo. Y luego pasa otro cuate y también me nombra a mí. Entonces como que dieron 2 residencias, ¿no? Para el corto. Uno era de 1 mes y después me explicaron. Y otro era para el de Folimash, el que había aplicado. Pues decidieron adelantar todo el resultado este año para dármelo ya ahí, en ese momento. Entonces, pues nada, fue un momento súper emotivo, ya como que yo ya me quería ir, ¿no? Lo único que le dije a la productora es como, solo déjenme llevar a mis gatos y listo. Y listo, ¿no? Y entonces, pues ya de ahí empezó el proceso de desprender, ¿no? Esa residencia incluía otra residencia que era 1 mes, un año antes de irte. Esto fue en junio, ¿no? Entonces, digamos que todo el show empezaba en enero, pero en septiembre tenías que ir 1 mes a una abadía, que es otra residencia de animación, que se llama NERD Animation. Y ahí puedes trabajar el storyboard o el guión o lo animático, lo que tú quieras, te dan una lana para que no te preocupes por tu chamba. Y es una abadía impresionante que es un tipo Hogwarts, con todo y su bosque prohibido. Y es junto con otros 10 residentes de artistas de todo el mundo, ¿no? Que tenían su proyecto. Pues fue muy padre compartir eso. Estuve trabajando el guión o sea, muy clavado en cuestiones de segundos donde tenía que ir un gag o la acción, el llamado al segundo acto y el plot point y pues unas ya cosas muy como técnicas. tal cual 100% enfocado en toda Estaba muy esa preocupado parte, por la ¿no? estructura y por esa parte ahorita me doy risa, ¿no? Porque creo que fue una tontería abordarlo así. Más bien tenía que ser algo más fluido, como un cuento. Pero bueno, ahí estaba, esa era la búsqueda. Regresé a México para renunciar a mi trabajo, para dejar mi departamento en la Ciudad de México, para llevarme a mis gatos a Querétaro con mamá. Porque justo esa residencia de 1 mes me impedía llevarme los gatos porque no los aceptaban. Ya llevarme los gatos a Francia ya no era opción, ¿no? Andar con mi novia, ¿no? Pues ya, listo para, ya, ¿dónde firmo? Ya, vámonos. Y ya, pues empezamos, el 2018 fue toda esa aventura de llegar a un pueblito, ¿no? Yo me quejaba de Querétaro, de que a un pueblo, pues me callaron la boca y me llevaron a un pueblo de verdad, De veras, donde ¿no? era estar viviendo un año, digamos, como en la alcaldía Cuauhtémoc. Ese era mi mundo, ¿no? Como Balón se llama así. Y pues estuve unos días en Folimash, luego fui 1 mes a Cyclic a hacer el animatic sobre todo. Regresé y bueno, es que es parte como dramática en la historia. No me quería decir mi familia, pero al final me confesaron que mi gatito se les había escapado, ¿no?
Entonces, este gato en particular, no sé qué vínculo había con él, que no te puedo explicar, pero era una relación muy fuerte. Sí. No era de mascota, ¿no? Porque tengo mi otra gatita que está aquí conmigo ahorita. Con ella no había ese, Como es que ese ni siquiera vínculo. puedo llamarle apego, pero había un vínculo muy fuerte que fue lo que más me dolió al irme Sí, para sí, allá, ¿no? sí. Fue justo lo que pasó, y es como una ley de storytelling que nos dieron una vez en un curso ahí en Pixelatl, y no entendía, ¿no? ¿Por qué el personaje, tu héroe, el personaje de tu historia, para conseguir lo que quiere tiene que pagar un precio? Y un precio muy alto, ¿no? Es como, chingada, como que no entendía eso Yeah. hasta que lo viví, ¿no? Viví que se perdió y fue un show, fue un drama de poner espectaculares. No sé si llegué a pensar en un grado así como de coquetear con ideas suicidas, ¿no? Estando allá, digo, ¿qué estoy Pues haciendo es en que Francia? aparte, o sea, te entiendo porque pues, el estar en otro país es muy complicado. Fue Tanto, mucha impotencia. imagínate, ajá, pues sabes, no puedes hacer nada. ¿Qué puedes hacer tú desde Francia? Ajá, y pues Nada sí, y dije, perdido, o ¿no? sea, la mierda el corto, ¿no? O sea, Sí, no sí, me sí. importa el corto, prefiero la vida de mi gato. No podía regresar por los papeles de la visa. En cuanto los liberaron, me regresé a buscarlo sin avisarle a la productora Ya. propiamente una semana. Y pues fue muy fuerte para mí, la verdad. Es algo que ha marcado toda mi vida. Sí, Desde trabajar con mediums que me conectaron, o sea, órale. abrirme a otras experiencias de verdad, que está vivo, estaba muerto. Eh, Estaba ilustrando el libro, parte de la residencia, lo chistoso la ironía de proyecto es que al hacer el corto se hizo el libro, ¿no? Como parte del acuerdo. Entonces, la primera parte de la chamba era hacer el libro. Entonces, por las mañanas ilustraba el libro y las 3 me salía a buscarlo al gato. Pero era tan loco que te juro que el paisaje que estaba ilustrando en ese momento era justo lo que iba a ver en los baldíos donde iba a buscarlo, ¿no? La composición, Ya. o sea, el encuadre, el árbol que estaba ahí. Eso era un viaje así súper loco, estaba muy perdido y eran Sí. como las horas. O sea, que éramos yo, el tigre y mi gato, Chimuelo, éramos los 3 personajes viviendo la misma historia de estar perdidos, ¿no? Buscándonos y defendiéndonos unos a los otros. No lo encontré, me regresé a Francia destruido. Me hicieron trizas de Animatic. Había muchas diferencias culturales. Como que los franceses no comparten mucho la intensidad en los mexicanos. O sea, y somos muy musicales y muy románticos. En particular, yo soy bastante ñoño y romántico. Entonces no podían concebir el final que yo le quería dar, ¿no? Con las referencias musicales, ya sabes, muy influenciadas de Pixar. O sea, como Sí, sí. ellos tienen un anti-Disney, anti-Pixar muy marcado. Entonces, todo el año fue negociar y conciliar esas, ¿no? Libertades que como director tienes que tener, pero como residente tenía que... Sí, tienes que Pues, adaptarte, ¿no? A lo que... pues ya fue la producción, fue una técnica muy complicada de pintura digital, le llaman allá, que era como las ilustraciones del libro, tal cual, como un óleo, pero cuadro por cuadro, ¿no? Sí, que Entonces, justamente cuando yo vi el corto, que apenas ya estuvo público hace poquito, era como de las cosas que dije, a ver cómo, ¿sabes? Como siempre es como, dependiente creo que de la técnica, es como siempre, como cómo lo hicieron, por ejemplo, qué tantas como problemas técnicos, o para empezar, cómo llegaste a esa conclusión de abordar como ese aspecto visual, ¿no? Decir, bueno, sí. quiero darle como este estilo, ¿no? Mira, por ejemplo, desde el trompetista siempre había querido hacer algo así y tuvimos que abandonar porque pues no alcanzaba el tiempo y demás, pero también creo que un error de novatos es querer hacer un look que no necesariamente le está aportando a la historia, ¿no? Entonces, bueno, tuve como la paciencia o la decisión de en ese momento optar por otro estilo, más, o sea, como más plastitas y como más simplificado. Y en este sí fue como, era muy claro, más que por un preciosismo de la técnica por sí, estaba claro que tenía que ser el libro, pero animado. O sea, que diera la sensación que estabas viendo un cuento infantil, un álbum infantil ilustrado, en movimiento, ¿no? Entonces ahí esa era la parte complicada de la técnica. Cuando me dijeron que sí, dije, ¿estás seguro? Bueno, ok, ¿no? Yeah.
Ya después los animadores me dijeron, es que, o sea, yo creo que ni tenían idea de lo que querías, ¿no? Ujú, Porque para el presupuesto y los tiempos que hay, que es muy parecido al apoyo que da en cine, en ujú, tiempos y en dinero, pues sí estaba descabellado, pero aún ujú, así lo logramos. Con unos esfuerzos mayúsculos que los franceses no están acostumbrados a hacer. Eso es muy importante decir. Y que los ujú. mexicanos estamos acostumbrados Sí. a matarnos, ¿no? Ujú, Que tampoco está bueno. Entonces, ese libro, la segunda versión, lo ilustré con un óleo que es un pincel en Photoshop, es digital. ujú, Pero cómo hacer eso en animado, ¿no? ujú, No se quisieron aventar el paquete de animarlo en Photoshop, a ujú, pesar de que es posible, ¿no? ujú, Ellos, pues, como buenos franceses, están muy casados con TV Paint. mm, Entonces, fue pláticas técnicas con TV Paint, hacer ujú, pruebas cómo podían emular el brush, ujú, búsquedas mías de la jefa de color, ¿no? ujú, Tienen mucha experiencia en cosas tradicionales, pero no así. ujú, Entonces hicimos un método, sobre todo ella se ideó un método ya dimos como más o menos el look del brush, ujú, no funcionan los motores igual, entonces no daba el mismo look mm, con las pasadas, ajá, se notaba mucho la textura. ujú, Entonces lo que ideó fue como pedirme cada cuadro, cada ujú, escena, un tigre, digamos que recortado, sin ojos ni nada, solo para tener la textura de base. ujú, Eh, la animación está hecha tal cual tradicional a línea, muy ajá, cuidadito, todo cerrado, ujú, para no perder los volúmenes, pero sobre ujú, todo para que no vibrara la textura. vale, Y después entonces siguiendo los límites digamos que de la animación, ujú, se ponía este tipo de estampa, sí, como un sello de la ujú, textura, y ya teníamos como el contorno, ¿no? La base. Y mm, entonces sobre eso ya pintaban las coloristas a órale, manita. ujú, Entonces fue la única manera que encontró para hacerlo viable y que ajá, no fueran 10 años, ¿no? ya, Entonces eran como una especie de cut-out ujú, de guía y después pintado mm, cuadro por cuadro. Y así órale. avanzábamos un poquito más rápido. Órale, está bastante interesante, digo, porque yo cuando lo vi, pues son como esas cosas que dices, ay, como, ¿sabes? Como que no es un estilo tan común o que casi Ujú. siempre como que no es tan fácil que Fíjate puedas que como en ese conseguir, ¿no? estudio, o sea, en Francia y sobre todo en ese estudio, Ujú, creo que yo fui de los más tranquilos porque ujú, había autores que se aventaban 2 años ellos solos haciendo su corto. ujú, Había una chica que estaba haciendo un corto con cera. Eran pasteles sobre cera. ujú, Entonces, cada cuadro se iba y tenía que pintar encima del otro y así, ¿no? ya, O tinta china o ajá, acuarelas o cosas de verdad que yo no conseguiría hacer, o sea, que me da miedo, ¿no? Por lo menos lo sí, digital lo controlas. ajá, Pero ahí tienen como como más esa sello de artesanal. muy artesanal. Mm, Sí, le dan mucho valor a eso. órale, órale. Sí, tío, sobre todo porque, digo, siempre es como interesante estar viendo tanto los cortos, por ejemplo, Sí, en Gobelins, ya ves que también tienen como muy, pues como ese tipo por de sello, ejemplo, ¿no? a esa escuela, este estudio está muy de la mano con la Poudrière, que es la Mm, escuela de directores de animación ahí, ¿no? ujú, Y muchos de ahí tienen como una visión ahí reservada con mm, Gobelins, ujú, porque dicen que es muy técnica, demasiado técnica. mm, Entonces, es demasiado técnica como que predomina ujú, la técnica sobre, digamos que la historia, el contenido o el mm, acting o la esencia. ya, ya, ya. Pero imagínate, o sea, ya quisiéramos, ¿no? Sí, no, te digo, siempre El, es como, ves, casi creo que tienen como ya un sello ellos, y casi que ves un corto y te puedes decir, como que es de Gobelins, o como que ya tienen ajá, cierto estilo muy marcado. Es un poco sí, como no, lo sí, de Pixar, ¿no? Que también ya tienen un estilo muy sí, marcado. sí, sí, sí. Ahorita creo que la referencia fresca es I Lost My Body, ¿no? Ya, ya, ya. Ujú, O sea, de verdad que a veces es como, ¿cómo pueden hacer este nivel de detalle o de drama, ¿no? ujú, Como que bien podría ser ficción, pero están usando el medio para potenciarlo, pero ujú. pues el grado de expresión, de detalle, y Sí. este es como, no sé, no lo concibimos. Por lo menos yo no, Ujú, yo no consigo cómo pueden lograr eso, ¿no? ujú. En un periodo de tiempo, pues, razonable. Sí, supongo que también es entre que la experiencia y la gente, el equipo, ¿no? Sí, Porque creo que es un poco lo que pasa en México y también un poco como quería platicar cómo ves tú la situación en general, sobre todo tú que pues has estado como buscando tanto esos apoyos de gobierno como, ¿sabes? Como intentar tú como director o creador
de contenido, pues que Ujú. te den esa oportunidad, ¿no? Buscar, no sé, ¿cómo ves tú el panorama? Yo sé que un poco Ajá. ya lo que nos has contado, pues no es tan bueno, pero no sé, digo, yo también veo que hace años no había tantas producciones en México, pero pues al final si lo tomamos un poco en esa como parámetro, pues hoy en día hay cada vez más, ¿no? A lo Sí, mejor no como nosotros quisiéramos que fuera un Disney, un Pixar, pero sí. al menos hay más movimiento y se ve un poco Ujú. de progreso, ¿no? Sí, pues habría que comparar las historias de las diferentes industrias o países, ¿no? Ujú, Cuando una amiga mía que estaba haciendo también su corto en una residencia también ahí en Folimash, ujú, le tocó ser jurado de un proyecto muy bonito que quiero justo emular o traer a México, que es poesía para niños, ujú, animada. Yo veía las carpetas que entregaban, que son alumnos recién egresados de las carreras de animación, ujú, y te juro, yo he sido jurado en IMCINE, ujú, estaba un poco en shock también porque ves la calidad de los dossiers, de las carpetas, ujú, en cuanto a presentación, en ujú, cuanto a contenido, a la historia, los ujú. styles, los concepts, es como, puta, ¿no? Estos Sí. estudiantes llevan años luz a los profesionales en Ujú, México ya. y te puedes quedar ahí un poco como en la depresión, Ujú, pero también me queda muy claro que o sea, es el resultado de una política económica y académica de años de Francia, sí. ¿no? Que tienen escuelas de arte Ujú, donde ya, o sea, todos tienen que pasar por una escuela artística ujú, y entonces ya escogen para qué van. Pero los que ya entran a animación ya son artistas ya. prácticamente, o sea, tienen nociones de figura humana perfecta, de composición, de color, de todo es la dosis de arte, ¿no? Ujú, Entonces, no es de extrañarse que ya después de pasar por la animación, pues ya llegan con una idea sí. muy sólida de qué quieren contar y Ujú, tienen muchas herramientas. Entonces, yo creo que se está poniendo mucho el foco en México sobre la industria ujú, y los nuevos estudios, los grandes, los ujú, contratos, las maquilas. Yo lo pongo más bien en ese ámbito, o sea, el formativo, ujú, más que académico. Es ujú, como necesitamos escuelas que formen o centros que formen a los alumnos ujú. con esas bases para que después se capaciten en animación, que yo no sé si está bien o mal ahorita el panorama. Creo que hay Ujú, pocos casos exitosos que creo que podríamos mencionar, ujú, pero sí va para atrás, ¿no? O sea, como que la historia va para atrás, como sí. antes de la escuela formativa, antes de la escuela artística, pues cómo tendrían que salir los alumnos. Ujú, Entonces creo que nos faltan esas bases en México. ujú, Las vamos nosotros parchando como podemos, ya de sí. grandes. Sí, porque te digo, justamente digo, entre que me cuento yo y otros amigos, pues siempre estamos como Ujú. entre la expectativa de, digo, yo en algún punto sí quisiera regresarme a México, pero pues también veo un Ujú. poco actualmente la situación, pues no pinta nada bien, ¿no? O al menos, pues qué opciones tengo de trabajar o de No. proyectos, o sabes, como que realmente no hay muchas opciones. Y aparte, Ujú. sabes, como que siempre está como ese tema, ¿no? El tema de las escuelas, de las universidades, que a veces sales de la universidad y realmente sabes muy poco. Entonces no puedes Sí. trabajar, aunque haya pocos proyectos, pues no estás lo suficientemente capacitado o entrenado para realmente ya trabajar como un artista. Que te digo, no necesitas salir todo un experto, pero al menos, como dices, ¿no? Tener unas bases Ujú. bastante sólidas y que no al momento que llegues a un estudio a pedir trabajo o a cualquier agencia, lo que sea, pues como que tengas nada más como que una embarradita de lo que es cada cosa, ¿no? Que Ujú. es un poco como el problema del programa de la SEP, supongo, que por querer abarcar tantas cosas, pues te enseñan un poquitito de todo y si es que te enseñan Ujú. algo, ¿no? Porque también es, ¿sabes? Como siento que ahí ese ciclo, no sé cómo de alguna manera se pueda romper, porque te digo, también es que hay gente que profesional que si no tienes carrera o licenciatura o maestría, no puedes dar clases en las universidades. Y también es otra como de Sí. que pues cómo quieres que gente conozco gente con mucha experiencia, con mucho talento que no tiene carrera y ese tipo de maestros serían los ideales para al menos que, sabes, como que el nivel académico pues suba, ¿no? Como dices, la diferencia de los estudiantes de aquí a otros países es muy grande y se nota bastante, ¿no? Entonces, digo, siempre Sí. yo como que cada vez que estoy como más como a la expectativa de ver ahí lo que están haciendo varios artistas como tú y otras más personas que están produciendo, que siempre estoy como digo, ay, a ver qué. Yo también tengo como ganas de hacer también mis cortos y eso, pero
pues entre el trabajo y la escuela que doy las clases, a veces, como dices, ¿no? Pues es como que también necesitaría yo como forzarme a, a seguir o apartar unas horas para como dedicarme a eso, porque si no, pues muy Claro. difícilmente voy a hacer algo, pero también estoy como siempre a la expectativa de tratar de buscar la forma de ayudar a más gente, ¿no? Como dices tú, a lo mejor si tú que ya has pasado por estos como procesos y que te fuiste para allá y ya aprendiste un montón realmente, pues como que puedas también distribuir ese conocimiento y esa experiencia que siento que hace falta un montón en la Sí, tienes industria como razón. tal, ¿no? Eso que, o sea, tú estás haciendo, creo que parte de esa chamba con este podcast, ¿no? Ujú, Creo que cada quien puede contribuir de cierta manera. ujú, Eh, Creo que dentro de las crisis que platicábamos con varios amigos y la 4T ujú, yo sé, yo desde que tengo memoria ujú. vivimos en crisis, ¿no? O Sí, sea, mi papá, me acuerdo que no se cansaba de decirme la crisis en la que estábamos. sí. Entonces, las crisis son oportunidades para crecer Ujú, y creo que lo que nos toca a esta generación y las que siguen ujú, es, así está la cosa limitada y fea y demás. ¿Qué vamos a hacer al respecto, no? ujú. ¿Vamos a seguir sentados o vamos a seguir esperando limosnas o Sí. vamos a tomar las cosas en nuestras manos? Ujú, La verdad no tengo mucha idea cómo lo vamos a hacer, pero están habiendo, justo estoy en pláticas con varias personas, de ujú, Televisa, empresarios aquí en Querétaro, ujú, productoras eh, mexicanos que están en el extranjero. ujú, Uno, por ejemplo, es un modelo de producción autosuficiente, ¿no? O sea, ujú, un Kickstarter autónomo que no dependa de terceros. ujú, Eh, creo que hay, por ejemplo, con Fraser McLean, que es otro artista escocés que está en México, ahora que estamos muy afortunados de tenerlo, ujú, estamos preocupados por estos temas y tenemos como una idea de hacer un modelo de colaboración o de ganar entre recién egresados ujú, que necesitan experiencia y que no hay ujú, chamba, con los que tenemos 1000 proyectos y necesitamos manos y no ujú, tenemos cómo pagarles, ¿no? ujú, Entonces, no sé, justo lo que dices, gente experimentada que pudiera hacer cursos o poner academias, ¿no? ujú, Eh, y pudiera compartir esto. Ahorita vengo de un curso de guionismo cinematográfico ujú. y justo creo que se trata de compartir, o sea, a lo mejor me toca proponer aquí en Querétaro, ya me han invitado a pláticas, pero pues un cursito más en forma de cómo Ujú. levantar estos proyectos, ¿no? Ya. O no sé, los procesos de un cortometraje, desde el Ujú, principio hasta el fin, ujú, y que salgan con su carpeta, que ya la puedan mandar. ujú, O sea, creo que sí hay mucho que compartir y ujú. por muchos años nos han educado a, ¿cómo se llama esto? Como a cada quien se rasque como pueda Sí. y a la competencia. No, en ningún país, no, tampoco es que haya viajado por 1000 países, pero yo no he Ujú, visto esta situación en otro país, ujú. como el cangrejismo o como Sí, que ven a un mexicano sobresalir y lo apoyan más afuera que aquí. sí. Y creo que ya vamos cambiando poco a poco. Creo que nos toca cambiar ese chip. Y es nada más reprogramarnos, Ujú, abrirnos, conocernos. Hay muchos estigmas, muchos prejuicios, ¿no? ujú. Eh, a mí me ha tocado mucho a chamba de romper con muchos prejuicios de, Ya. no sé, gente que tiene dinero, gente, o grandes estudios, Ujú, verlos como los grandes villanos, ¿no? ujú, Pues cada quien está haciendo lo que cree que es mejor. ujú. Entonces, entre más abiertos estemos, pues más colaboraciones vamos a tener, aunque no Sí, sí, estemos de sí. acuerdo. Porque, tío, justo, tío, en esa parte también, creo que es como muy importante que yo, digo, yo a veces digo, yo te agregué a ti por un amigo en común, pero, ¿sabes? Hay veces que, pues, no nos conocemos todos y creo que debería ser muy importante en este punto que hagamos como esa, no sé si llamarlo comunidad Sí, o cuál sea el nombre, en que busquemos la manera precisamente de eso, ¿no? Que yo siempre estoy también como intentando como hacer cosas, pero digo, a veces como en cuestiones que yo de escribir, pues realmente no me siento capaz o realmente nunca me he puesto como a escribir en forma, ¿no? Pero creo que como por ejemplo tú que escribes un montón, pues a veces como de repente buscar, ¿sabes? No sé, hacer un proyecto o algo que, digo, yo sé que a veces también depende mucho o es muy complicado como la sincronización de hacer un proyecto en colaboración, pero creo que deberíamos de buscar la forma de hacer algo como un piloto o algo, yo que sé. sí, Y creo que, no sé, se podría hacer algo bastante bueno ya con más gente que tiene más experiencia. Digo, yo porque a veces
inclusive aquí en Vancouver he conocido mexicanos que no conozco y, mira, tú ya estabas aquí Ujú. y sabes que no te das cuenta. Y a veces que porque no, a lo mejor no son muy activos en redes o a lo mejor simplemente pues no los tienes como amigos o no hay amigos en común y no sabes de su existencia. Pero pues Sí, sabes como que tanto aquí como en México y supongo que en otros países ha de haber ahí mexicanos regados con un montón de talento. Y siento que es sí, eso, ¿no? Justo que si no hacemos algo como ese tema de decir, porque también creo que de las cosas que pasa mucho cuando, como en el tema te digo que tú has hecho los cortos, creo que a veces es mejor como que medio empieces tú solo, porque a veces como que siempre está como ese tema de envidias de que, ay, mira, yo quiero ser el director y que yo quiero estoy, como que a veces se quieren comer el pastel solo y al final pues no se logra hacer nada, ¿no? Que eso es como un poco lo que yo sí, veo cuando resultan cortometrajes que tú has hecho ya varios, es como, mira, sí se puede hacer las cosas, ¿no? Simplemente es como también a veces como quitarnos esos estigmas de como entre envidias o si mucho ego, alguien ¿no? quiere brillar, ajá, como que no, yo quiero ser el que brilla más y al final pues, sabes, cada quien tiene su, digo, y lo veo aquí en las producciones, ¿no? Cada quien tiene su puesto y a lo mejor siempre el Sí, que va a relucir más a lo mejor es el director, pero pues es un trabajo en equipo que sin esos engranes, pues, al final no se acaba claro. nada, ¿no? Entonces creo No, que, o sea, dime, dime, sí, perdón. digo, No, que, o sea, no, vas, dime, espérate, perdón. no, dime tú. No, que, o sea, que es que estás tocando muchos temas muy Ujú, importantes, pero creo que el ego es justo ese enemigo que todos tenemos un poco. Es normal porque como ujú, artistas y criaturas sensibles ujú, eh, nos lastiman muy rápido o nos protegemos muy rápido de los demás. ujú, Entonces, es que hay una falsa, creo que hay un falso concepto del director, de la figura del director, ujú, porque también creemos que es este tirano que tiene la última voz en todo y que, sí, ¿no? Y lleva el crédito a todo y ujú, en realidad es un puesto más, o sea, como es tan importante como, no sé, un storyboardista o ujú, colorista, cada quien está formando su chamba. Por eso me gusta, en Francia no le dicen directores, les ujú, dicen realizadores, ¿no? a ver, O en inglés es filmmaker, como, ujú, ujú, porque ya cuando hablas de director es como, sí es una carga muy fuerte que creo que ujú, luego no sabemos cómo manejarla. ujú, Entonces, creo que encontrar modelos, a una vez pensando, bromeando con esta banda de Iriatún, ujú, decía, ¿por qué no hacemos una especie de Tandatún? Y todos le sí, entramos y todos le echamos un montón a tu piloto sí, o a tu teaser, a tu ujú, trailer y luego al otro, ¿no? ujú, O sea, que todos tengan su oportunidad y todos le echamos un montón. Hay un amigo que se llama Dino Israel, que también es un súper creativo, ujú, le salen ideas de series a montón, muy ujú, talentoso. Y él hizo lo que yo jamás me hubiera atrevido a hacer, ujú, ¿no? Que fue poner una convocatoria abierta para artistas para hacer un teaser o un piloto. a ver, A mí me da mucha pena pedir una cosa así si no les puedo retribuir económicamente, pero quizás es momento de ujú, quitárnosla y de abrirnos. Hay gente sí, que si de verdad quiere hacer cosas y colaborar, y a lo mejor puede ser un trueque, ¿no? Después yo te puedo ayudar a ti de otra forma. ujú. Sí, creo que esa es Ujú. la parte como que te digo, que siento que a veces puede ser como la única opción, digo, lamentablemente o afortunadamente como sea la situación, pero digo, porque pues a veces por los apoyos de gobierno o esos recursos de inversión privada que también pues, ha de ser muy complejo como poder, inclusive los estudios que hay en México les cuesta un montón de trabajo conseguir esas Sí, inversiones. Ahora imagínate que un artista independiente, no sé, los inversores como que confíen en decir, así voy a invertir tantos millones en un producto que no sé si me va, al final eso es un negocio y para ellos sí, debe de haber esa inversión de regreso más ciertas ganancias. Entonces también el sí, hecho de tener como esa limitante, siempre va a haber como ese tema económico, pero creo que si empezamos, a lo mejor como dices, ¿no? Una especie como de tanda, aunque suene ahí medio de barrio, figurativo. pero pues creo que es como también una buena opción, a lo mejor también no decir, hoy vamos a hacer, ahora me toca a mí y vamos a hacer una película, porque pues, obviamente no hay tiempo para hacer una película, ¿no? Pero No, como pues dices, no un hacer teaser, un ¿no? teaser, algo 30 pequeñito, segundos, un minuto. uh-huh, Ajá. creo que está bastante viable para como conseguir. Y al final es eso, ¿no? Se va generando eso y creo que ahorita que ya hay muchas personas que están volteando a ver a México, creo que es como Ujú. muy, muy importante que se haga algo, porque si no, creo que ese spot, en algún punto, si no hay como respuesta, creo que se puede ir, ¿no? Sí, Y digo, cada vez hay más, también con esta tendencia de que hay más plataformas en línea, Netflix, Disney sí, Plus, creo que también hay más, sí, más opciones para generar contenido
y también todo lo que está haciendo en los festivales como Pixelatl que siguen apoyando y tal vez, como es lo que te digo, hace años no había tantos recursos como para que te informes también sobre todo Ujú, cómo generar tu carpeta de proyecto y los lineamientos que debe ujú. tener para después aplicar a ciertos apoyos de gobiernos, si te los dan o no te los dan, pues bueno, ya es otra historia, pero al menos tienes Sí, la certeza de saber cómo generar esa carpeta, ¿no? Y cómo presentar tu claro. producto. Y te digo, yo siempre estoy como en esa expectativa de estar viendo y buscar más bien como esa comunidad de que todos estemos como en ese mismo canal de pues hay que hacer cosas, si no, no se va a hacer Ujú. nada. Y si yo en algún punto quiero, como otros amigos, regresarnos a México, pues sí quisiéramos regresar ¿sabes? Con gusto, decir, ¿sabes qué? La verdad no voy a extrañar trabajar en Canadá porque los proyectos que se están haciendo en México están Qué igual, ¿no? padre Ajá, sería. ¿no? Eso Ujú. sería como el sueño ideal, pero pues también no van a ser de la nada, ¿no? Entonces creo que Ahí esta parte vamos. que dices, digo, deberíamos después ahí echar una platicada y hacer ahí un grupo a ver qué podemos hacer, porque yo siempre estoy como en ese interés, ¿no? De seguir produciendo, Sí, digo, a veces por la carga de trabajo a mí se me complica, pero ya entre, ¿sabes? es verdad. Es como cuando vas al gimnasio, si vas tú solo a veces como que dices, tengo flojera, pero ya si se hacen una bola de amigos y ya como que dices, ya vamos al gimnasio y uno como, aunque tengas tú como flojera ese día de hacer, pues como ya van los Sí. demás, te fuerzas un poquitito y te motivas a que todo el grupo trabaje como un solo equipo, ¿no? Que también es eso, ¿no? Que a veces Ujú. solo, como dices, ¿no? Es difícil ser como disciplinado y estar como que tengas, ¿sabes qué? Diario voy a dedicarme tantas horas a mi proyecto y lo voy a hacer y que continúes durante 6 meses o un año, ¿no? Que tengas como esa disciplina. No digo que no se Sí, pueda porque, pues, digo, tú ya lo has hecho y más gente, pero creo que también se haría más rápido si hay más gente involucrada, ¿no? sí. Sí, la verdad es que es un trabajo colaborativo, como dices, pero, o sea, hay locos que de verdad hacen todo solo, ¿no? O sea, Ujú, como que hasta ese camino podría ser una opción. O sea, ujú. no es lo recomendable, pero tampoco es una excusa. Y Sí, entonces hay cuates que han hecho sus largos, no sé cómo, pero en 2 años o en un año, ya. tienen un largometraje y están en festivales y también la han podido armar. Entonces, Ujú, que nos toca tirar un poco las excusas, las barreras y tantas negativas que nos encontramos acá. ujú. ¿Cómo la vamos a hacer nosotros para darle la vuelta a eso? Creo que nos toca inventarnos, ya ni siquiera abrir puertas, sino como Pues nosotros más bien como inventárnoslas, crear las puertas, ¿no? Digo, crear las ujú, puertas que a lo mejor ya después otros puedan pasar por ellas, ¿no? ujú. Sí, está Ujú. bastante interesante. Y por ejemplo, ya como para último tema, ¿qué proyectos tienes o tienes en puerta? ¿Tienes ahí? Porque creo que de repente vi que pusiste algo que tenías como ciertas historias ya Sí, desarrolladas. pues acabamos de terminar, digamos, la relación laboral, yo con Canal 11. Ujú, Entonces, estoy ya más enfocado a levantar estos proyectos en la misma pregunta que acabas de hacer. O sea, no ujú, tengo idea ujú, cómo financiar estos o cómo buscar otro financiamiento diferente a ganar concursos, que es la manera con la que lo he hecho, ujú. ¿no? Entonces, esto es mucho de resistencia y de estar busque y la verdad es que sí es una inversión fuerte de energía y de tiempo estar metiendo convocatorias. Ujú, Entonces acabo de meter a una que acaba de sacar la Ciudad de México, ujú. dos proyectos, sí, viene una del Fonca, No. entonces es como un poco complicado. Ujú, Ya no quisiera depender de eso, entonces estoy platicando con productores ujú, ejecutivos. Entonces hay un proyecto, por ejemplo, con un amigo que más bien lleva franquicias ujú, y licensing, ujú, que se llama Tommy Toby, que son unas capsulitas animadas sencillas de un niño torero con un toro, en ujú, donde por tradición los confrontan para que sean enemigos, ujú. pero se hacen amigos, entonces nunca logran su cometido, ¿no? Entonces, Órale. aunque quieran ahí torearse todo, pues cada Ujú, capsulita es como, les sale mal y siempre terminan como, ujú, como cuates. ujú. Es un poco sensibilizar sobre el maltrato infantil Mm, y la tauromaquia. ujú, Rojo y Azul, que ya también tienen varios años ahí dándole la vuelta. Hay un amigo aquí en Querétaro que se llama David Salinas, que es ujú, productor de Cartoon. ujú, Él tiene también su propia compañía, mm, con las mismas inquietudes que estás ahorita tú ujú, planteando. Y entonces a él le gustó ese en particular. Estamos retomándolo, ya puliendo la Biblia modificada. Ya
él le inyectó para producir 2 guiones, porque igual que tú, me gusta escribir todo, pero yo, zapatero sus zapatos, ¿no? Ujú. Nunca he tenido chance de buscar un guionista en forma. Ahora es la Ya. primera vez. Ujú. Entonces es muy padre ver a alguien que sí tiene todo el oficio, que Ya. le dé forma, ¿no? Ujú. Y formato y demás. Ujú. Entonces sí tenemos 2 guiones ahí listos y estamos a punto de mandarlo como a un canal de Ujú. televisión Órale. para ver si está interesado y se Ujú. pueda producir. Estamos buscándole ahí. Ujú. Diversiville es una serie que habla de discapacidad, cada personaje tiene una discapacidad diferente y esa Ujú. nos trae a los niños cómo puede ser la realidad Ujú. del punto de vista de cada uno de ellos, ¿no? Para que Mm. también vean de qué se trata, cómo perciben la realidad. Ujú. John Detective Frustrado es otro de esos proyectos que retomé de ese proyecto del limbo de la SEP. Ujú. Había personajes y ideas muy, muy, muy buenas. Esta era una de ellas. Entonces, es un detective que va a resolver casos de la vida real de niños. Mm. Entonces, ahorita estoy en pláticas con Supercívicos. No nos Ujú. hemos puesto a darle, pero la idea es que se pueda hacer un proyecto con ellos y se pueda dar seguimiento con las alcaldías. O Mm. sea, que el mundo animado conviva con el mundo real y las Órale. problemáticas que los niños planteen, Ujú. pues tengan fin y se puedan resolver en los dos mundos, ¿no? Ujú. Entonces, los niños son como agentes activos de cambio de su comunidad. Ujú. Devin Colmillos es otro proyecto también que se quedó un poco en el limbo que quisiera retomar. Es una serie súper cartoony de este niño vampiro que es como, parece niña, es albino, no encaja. Se Ujú. acaban de llegar a un pueblo humano, entonces se tiene que adaptar. Y Ujú. son todas las vicisitudes de un niño en la primaria Ujú. y los dilemas morales a los que se enfrenta si debe usar sus poderes de vampiro o no, para salirse con la suya o salir de los problemas en los que se mete. Ujú. El Príncipe de las Hadas es un proyecto de largometraje Ujú. y ese también apenas está en desarrollo, está el argumento muy somero y Ujú. es buscar apoyos para escritura y desarrollo. Ujú. Coco y Yoko es otro proyecto también que salió ahí de Ideatún Ujú. y es hablar de mindfulness, de respeto a todas las formas de vida, ¿no? Todos los Ujú. bichitos que tienen su vida y sus familias. Ujú. Si le matas una araña, pues ya te estás llevando a un papá que iba de regreso a su casa, ¿no? Para comer con su Yeah. familia. Ujú. Entonces, es un cocodrilo que tiene una amiga y entonces le enseña como a fluir y a respirar y a Ujú. ver las estaciones, pues como los cambios naturales, ¿no? Que Ujú. pueden encontrar afuera. Ujú. Hay otra serie de sexualidad que esa falta mucho desarrollo porque es un Ujú. tema delicado, una Sí. serie de sexualidad para niños, Ujú. pero la idea también es como mostrar las partes del cuerpo, Ujú. sobre todo mucho en prevención de abuso, ¿no? Como Ujú. que te pueden tocar y que no, que Sí. también se vale sentir rico, Ujú. eh, curiosidades que pueden tener los niños, cómo se hacen los bebés, hablarles Ujú. con la verdad. Ujú. Y el Tigre sin rayas, estoy trabajando desde hace rato también con la versión largometraje. Entonces estoy con el argumento, aplicando para guión. Ujú. Entonces, ojalá Órale. que este año pueda empezar a escribir el guión. Ujú. Son Está algunos. bastante bien, tío. Esos todos, la mayoría de los que mencionas son más como para series o... La mayoría son series, nada más son Ujú. 2 largos ahorita que están, que es El Príncipe de las Hadas y la Y versión de el... Largo del Tigre. Ujú. Todas las demás son series Órale. preescolares. Ok, Ujú. ok. Pues suena ahí bastante interesante. Ahí luego a ver si platicamos de hacer ahí Sí, por algo. favor. Porque te digo, siempre yo te digo, estoy justo en esa, como que quiero hacer algo y me digo, de las cosas Ujú. que me ha pasado mucho, y conforme, a lo mejor te digo que yo, digo, tú estuviste ahí en Anima y estuviste trabajando, está como Ajá. padre trabajar en proyectos, pero al final, pues estás haciendo algo para alguien más, ¿no? Sí, Mucho lo que me pasa como animador es eso, que hay veces que, y supongo que igual al resto de departamentos, es que haces tú tu versión y al final pues el director tiene otra visión y sí, se siente cierta frustración, pero también se entiende, obviamente es tu trabajo trabajar la visión del director, pero creo sí. que conforme más avanzas, como que me siento yo más limitado en ese aspecto y ya Estás quisiera... sintiendo el llamado. Estás y, sintiendo el llamado y la sí, punzada. sí, Qué bueno que lo tocas. No sé cuánto tiempo nos queda, pero No, ese tú hubiera dale. sido Realmente no hay límite de un tiempo, entonces... límite. Ok, porque ese tema para mí es el más importante de lo que podamos Ujú. platicar en este podcast. Ujú. Y
y justo es una práctica que quiero tener en Pixelatl y que no se ha podido dar, porque hay mucha información y mucha atención a casos de éxito, por ejemplo, animadores que están en Pixar o en estudios grandes, que creo que muchos chavitos, y no es que esté mal, pero creo que se van como por esa ruta deslumbrados, siguiendo ese camino. Hay muchos caminos. O sea, como que la premisa de mi historia con el tigre y demás es cada quien siga su camino, ¿no? Sí, claro. No tiene por qué ser uno que ya está establecido. Entonces, yo creo que admiramos mucho a la gente como tú y a los animadores que están en Canadá y en otros estudios en el mundo, no sé, colaborando en Spider-Man, ¿no? Ahorita con el caso exitoso, Klaus. Pero yo en lo personal, y eso es a quien me gustaría estarme dirigiendo ahorita que te estén escuchando, como ese llamado que sientes tú, que estos bichos raros que somos, algunos, que te sientes un poco limitado, insatisfecho porque quieres contar tu historia, tu voz, creo que tienen que hacer caso a esa voz. Creo que el camino del animador y los estudios, todo está increíble. Y los admiro mucho y a veces yo a mí ya quisiera estar ahí. Pero hay algunos que sacrificamos ese camino por seguir a lo nuestro, ¿no? Y no es fácil, la verdad es que es muy complicado, pero no es imposible. Entonces, que lo vean que sí es viable, o sea, como que sí lo arriesguen todo, que le dobleteen, no sé. Me acuerdo mucho de un mexicano que vino, un animador de Pixar, de Monterrey, creo, y entonces él platicó su experiencia, y yo me quedé helado porque nos platicó como, no sé cuántos meses se tardó para animar 5 segundos de una escena, ¿no? De una película, y yo me quedé así de, güey, ¿no? Pues yo no sé si yo quisiera hacer eso, como... Y justo él dijo como que él admira mucho a los directores estos que hacían sus cosas de autor porque es lo que a él le gustaría. Es que chistoso, ¿no? Porque como que uno deseando el puesto del otro. Pero creo que si tú, en este caso, ¿no? Si alguien se te ha identificado como tú, que sientes esa costilla o ese gusano, lo vas a hacer, o sea, lo tienes que hacer. Sí. Creo que a mí me costó trabajo entender que no todos traen esa inquietud y está bien. A lo mejor no todos tienen. Yo pensé en un momento, ¿por qué no todos son directores de sus historias? No siguen ¿no? Pero creo que no, creo que el mundo también es un equilibrio de gente que hace su chamba y está perfecto, ¿no? Y así pueden ser felices, porque aparte el mundo necesita de gente que haga algo en específico. Y están a lo mejor estos bichos raros que quieren hacer las ideas, porque es una necesidad, en realidad no es como, sí es un sueño, pero en realidad es como un fuego que te quema, de verdad, que no puedes estar quieto, no vas a estar feliz hasta que lo hagas, ¿no? Hasta que hagas esa historia o ese cuento o esa historia o tu proyecto. Entonces, mi consejo ahí para ti. Para mí, para otros más, supongo, ¿no? Salto de fe. Sí, te digo yo porque, pues obviamente empecé igual con ese camino de decir, ay, quiero llegar a Disney o Pixar y digo, no sé si lo llegue a hacer, pero tío, también ya en este punto, sabes, como que ya esa flama ya se me perdió mucho de decir, quiero llegar a Pixar, porque también en el ritmo de que se trabaja, por ejemplo, en Sony, pues es un poco lo mismo que platicaba él, ¿no? Te puedes tardar en un shot de 4 segundos ahí casi toda la vida o casi toda la producción y a veces es medio frustrante que por cosas que a lo mejor no están tan seguros, si haces 30 versiones diferentes, como que, ¿sabes? Sí está padre por el proyecto que estás trabajando y la exposición que va a tener, pero, ¿sabes? A menos que, como dices, si tienes como ese plan de decir, bueno, yo nomás quiero ser animador y punto, pues creo que está perfecto, pero para algunos como nosotros que queremos más como en ese lado, que yo porque justo también como entre ese plan que tenía y igual no es como que ya lo tenga todo planeado, pero es un poco, ¿no? Venir para acá, aprender un montón de las producciones, cómo se trabaja, conocer gente y ya en algún punto, pues regresar a México con ese conocimiento y ahora sí, ¿sabes? Como que tener un poquito más de conciencia en que si voy a hacer un proyecto, pues tengo que hacer esto y esto y esto y toma tanto tiempo y cuesta tanto y no nada más pensar en una idea de decir, quiero hacer esto y, ¿sabes? Que quiero que explote la ciudad y que de repente, ¿sabes? Eso en 3D o inclusive en 2D, pues no es algo que digas, sí, está fácil o es barato de hacer, ¿no? Es simplemente como tener bien consciente las etapas de la producción y pues eventualmente te digo, pues sí quisiera, te digo, mi idea es regresar a México sí o sí, no me veo aquí viviendo toda mi vida en Canadá. Entonces, digo, justamente, te digo, estoy como ya en esa
en esa búsqueda también de conocer más gente que está, pues la está yendo bien en México. Y digo, en tu caso, que estás haciendo los cortos y que ya tienes más ahí proyectos, creo que está, digo, siempre está como bastante bien, pues más que, como dices, ¿no? El tema de los egos, creo que es más como unirnos y buscar la forma en que esos proyectos, ojalá todos tus proyectos se hicieran, ¿no? Porque eso va a dar también mucho trabajo a mucha gente y, ¿sabes? Como que a lo mejor es un proyecto de esos, no es que quede, no, que no vaya a ser igual de Pixar, pero pues, ¿sabes? Eventualmente Pixar empezó con algo muy simple y el día de hoy, pues es lo que es por todos los años que han estado trabajando, ¿no? Y es un poco lo que falta en México, ¿no? Que esas primeras producciones, pues sí, de alguna manera la siguiente quede mejor y sea como una Sí. escalera, ¿no? Que todos vayamos creciendo y vamos aprendiendo. Y pues si ahí luego platicamos, hay un proyecto ahí que quieras Claro que sí. que haga ahí. Yo estoy dispuesto ahí a como hacer ese tipo de cosas de colaborar. Y creo que al final pues es un beneficio para todos, ¿no? Entonces, Sí. pues sí, digo, eso es como como en general, como la perspectiva que tengo yo al menos. Y me gusta mucho, digo, como por eso te escribí, como para también Ujú. conocer un poco como todo ese lado, ¿no? Que ya has pasado todo este tipo de barreras o tropezones o todas esas experiencias que te tocó llegar ahí para llegar a Annecy, ¿no? No es como que también haya sido una casualidad de que te llamaron y ya estés allá, ¿no? Sí, sí, parece, de repente lo que decía el toro, ¿no? Me acuerdo Ujú, que en esos momentos oscuros en los que te decía que estaba perdidísimo ujú, y me acostaba así como, ¿no? ¿Qué voy a hacer mañana? ujú, Porque iba al estudio y a la hora de la comida me regresaba un rato a llorar y otro ratito a conectarme a WhatsApp con todos los vecinos ya, que lo estaban buscando a mi gato. ujú, Y las noches escuchaba las conferencias que del toro dio en mm, Guadalajara, ¿no? sí, ujú, ¿Verdad? Hay esta pregunta sobre el éxito, ¿no? ujú, O sea, ¿qué es el éxito para quién? Pero sí es como ver la punta del iceberg y o sí, sea, como una película o un relato contado ujú, en cámara rápida. ujú, Cuando ves para atrás y es como tantos madrazos, tantas sí, negativas, tantas bateadas, de verdad, no sé cuántas negativas yo recibo por un sí, ¿no? Es como, sí, el porcentaje es brutal. sí, Entonces, sí, la verdad es que eso se pierde un poquito de vista. Antes del trompetista también, o sea, como no sé cuántas veces intenté hacer un corto, ¿no? En la ujú, carrera estábamos haciendo un ujú, corto para Radioactivo, que era la convocatoria de cortometrajes. ujú, Saber nada de animación, la aventé con un amigo y no lo terminamos, ¿no? ujú, Quedó ahí a la mitad. ujú, Después en Animac otra vez hice otro grupo y íbamos a traer al Ecofilm y no ujú, se hizo nada. ujú, Luego en la otra chamba de la SEP también, otro para el Ecofilm y quedó medio, ¿no? ujú, No quedó, no nos dio tiempo a hacer diseño sonoro, ujú, quedé muy frustrado. ujú, Entonces pareciera que el trompetista fue la primera y a la primera chipa gané. ujú, En realidad fueron muchas derrotas y ya. muchas no, Pues muchas intentos, bateadas, ¿no? muchas Ajá. frustraciones. Y entonces creo que en parte mucho es estar insistiendo, resistiendo, de repente flaqueas, ¿no? Y otros amigos y yo es como, ya, güey, o sea, Ujú. así como el meme, ¿no? Sí, sí, pero te digo, es como... Ujú, O sea, te pasa la frustración, de repente sí ujú, quieres tirar la toalla y dedicarte a otra cosa, ujú, porque es muy ingrato, pero lo tienes que hacer. O sea, ya a mí también es reconocer quién ujú, eres y qué quieres hacer, qué tienes que contar, y ujú, las cosas se tienen que dar de una u otra forma. ujú. Sí, pues sí, te digo, está bastante interesante. Y bueno, ahora sí, por último, digo que más o menos ya dijiste, pero ¿qué consejos podrías darle, pues como a esa gente, tanto a los estudiantes como a la gente que tiene como esa idea quiere escribir su guión o quiere producir o no sé, qué les puedas contar como, o consejos que al menos que errores Sí. que tuviste tú y que a lo mejor, pues sabes como que ahora que ya lo sabes, obviamente, Creo pues que eso de los evitarlos, ¿no? errores es como dicen los papás, Ujú. como aunque te los quieran Sí. evitar, cada quien pasa por ellos. Entonces, Ujú. creo que con respecto a los errores me encantaría que tuvieran muchos porque Ujú. de ahí aprenden, ¿no? Sí, claro. Y igual que Del Toro decía, como que ahí te das cuenta de tus límites Ujú. dónde acaban y cómo los rompes. Ujú. En, en algunas pláticas que di el año pasado en varios lados Ujú. del país, había un tema recurrente que me hacían sobre todo los estudiantes, ¿no? Que iban a salir, que tenían mucho miedo. Ujú. O sea, como que tenían mucho miedo a no encontrar trabajo o Ujú.
o que no sabían cómo llegar a un estudio o qué hacer. Y más que tenerles una respuesta o sea, específica, era como, si tienen miedo, creo que es una muy buena señal. También contrario a lo que nos han enseñado del miedo, que es como una señal de alarma para que corra. Sí. Creo que yo lo veo, lo leo como una buena llamada. O sea, que si sientes miedo es por ahí. Que entonces te vas a sacar de tu zona de confort, te vas a tener que fletar, hacer algo que nunca habías hecho y el crecimiento está del otro lado, ¿no? Como que la vida sucede del otro lado. Entonces puede ser la escuela, o puede ser un trabajo que ya quieres renunciar y no lo sueltas, o una relación de pareja, cualquier tema que creas de ese miedo, pues que lo hagan con todo el miedo. Creo que lo que yo he visto a lo largo de estos años es que la chamba es un poco de autodescubrimiento. Si no sabes quién eres, no sabes qué quieres. Entonces, en cuanto tengas eso claro, que es toda la vida, ¿no? Para descubrirlo, pero creo que a la medida que te vas aclarando y escuchando tu voz y qué quieres hacer, hacerle caso a esa vocecilla de intuición, ya entonces sabes qué quieres, qué no quieres, ¿no? A veces yo creo que de joven te tienes que aventar a los ruedos y aceptar cosas. Sí. También he encontrado el otro polo, como que quieren salir siendo, no sé, directores de estudios o no, una cosa así como... Y no quisiera decir como que se frieguen como todos que hemos empezado de abajo, ¿no? Pero creo que hay algo de humildad y de aprendizaje ahí, empezar con los procesos. Yo empecé justo con Luis de ¿cómo se llama? De Clean Up, ¿no? De Clean Up, y luego lo más que pude ahí aspirar fue de In-Betweener. Entonces, él decía, por ejemplo, no sé cuántos años tenían que echarse, ¿no? 5, 8 años así, de In-Betweener para aspirar a ser un animador. Entonces, creo que ese acto de humildad, de a lo mejor empezar por algo chiquito, no quisiera decir que el corto es como algo minúsculo con el que puedes probar, pero creo que es un buen ejercicio para los que quieran hacer cosas en grande. Conozco amigos que se quieren aventar al grande, pero sin haber pasado por el corto, por ejemplo. Y se me hace válido, pero se me hace como un paso como natural. Acto suicida. Como poquitos, ¿no? Pues sí, yo creo que también es una forma de hacerlo, pero creo que pequeños pasos valen mucho. Sí. Y en esos pequeños pasos vas adquiriendo confianza y sabiduría, métodos, etcétera. Se me acaba de ir ahorita lo que te quería decir, pero iba de la mano así como creo que nadie está listo jamás, o sea, del todo. Entonces, yo creo que así como listo para ya escribir tu guión, listo para hacer proyecto, creo que jamás es aventarte. Y mucho de la animación es de oficio, entonces ya estando ahí haciéndolo, ahí es donde mejor aprendes. Como dicen que la inspiración llega cuando estás trabajando, como dicen, que hay como un dicho así, ¿no? Que pues, no va a llegar, sino más bien que te encuentre trabajando, ¿no? Y creo que sí. Tienes toda la razón en ese sentido. Es como que pues ponte a hacer las cosas y si no, nunca lo vas a hacer, ¿no? Otro consejo que también me gusta dar es que, te digo, somos muy sensibles, ¿no? Los artistas en general. Entonces, como esto es de resistencia y de estar mandando carpetas o estar tocando puertas, vas a encontrar muchas negativas. Y muchos amigos, muchas personas ahí se quiebran, o sea, como que piensan que no son lo suficientemente buenos. O que nunca la van a armar si no consiguen nuestros fondos. Y no, creo que también lo más difícil que he visto es confiar en ti mismo. Suena frase súper chafa de motivacional, pero te juro, confía en ti mismo, en lo que estás haciendo, en lo que crees, en lo que quieres contar. Esa es la clave, porque en la medida que tú lo creas, lo vas a contagiar y los demás van a creer en ti. Si no tienes la suficiente confianza en ti mismo, no hay forma, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de todo, cree, o sea, creo que cada quien va a saber qué es lo que tiene que hacer caso, no importa que el mundo te diga al contrario. Creo que hay un equilibrio ahí también, como, o sea, si crees en tu proyecto y tu proyecto de verdad está fatal. Como, sí, bueno, es como que no seas tan demasiado seguro, ¿no? No seas tan seguro, o sea, como... Sé lo humilde suficiente también para, oye, pues me tengo que meter a clases para que tengas o puedas recibir feedback, ¿no?
feedback, pero ajá, como encontrar esa media de escuchar todas las voces, Ujú. mandarlas a volar y escuchar la tuya, ¿no? Por sobre todas Ujú. las cosas, Sí. hacerle caso. Ujú. Sí, creo que Ujú. también te digo que es como parte de, tanto como para el guión o cualquier área, pues es eso, ¿no? Que tú mismo sabes y creo que si estás haciendo una animación y si dan feedback, tú mismo sabes si tiene sentido ese feedback, ¿sabes? Porque a pesar de Exacto, que algo tú te te va a sientas resonar. muy seguro, sabes que dices, ay, sabes que es que, pues sí, esto sí tiene razón o tiene sentido de que sí tendría que Sí, mejorarlo, ¿no? Y creo que en yo tengo una ese... amiga muy querida, Ujú, guionista, se llama Viajera, ujú, y apenas estamos justo colaborando con ese guión que te digo de un proyecto, ujú, pero la forma que ella me aclara las cosas a veces nada más es preguntándome, así como ujú, cuando House de repente se quedaba así viendo el techo y ujú, él solito te contaba la respuesta. ujú, Eras como pelotearlo con otra persona ujú. creativa que Sí, te da la respuesta que ya sabías, pero tenías que encontrarlo sí, por que es otro que, lado. ajá, ya. Entonces, esos feedbacks sean muy abiertos con sus historias también, como que no se casen por completo Ujú, y cuéntenlas, porque ahí creo que también está bueno el ejercicio de que te digan que no entienden o ujú, algo que no saben de dónde viene, no te habías ujú, planteado, entonces tomas ujú, notas. Entonces, no sé, por ejemplo, en el Animatic que presenté a todos los directores de Solimage, el estudio francés, ujú, hubo un silencio como de un minuto, te lo juro, cuando ujú. terminó. Todos se veían así, yo me quería morir porque es como, puta, está Sí, tan mal, ¿verdad? ujú, Y entonces un animador me dijo que si el final y la historia tiene que ver con racismo, ujú, ¿no? Las rayas y querer ser ujú, como los blancos, un negro buscando ser como un ujú, blanco, que sea político, y así que ujú, no, te cae que esto es lo que estás entendiendo. ujú, Otros con otro punto de vista, y hubo un director que muy tranquilamente me dijo que sentía que, por ejemplo, en tal acción sería bueno que el tigre se entendiera que es un complejo suyo, ¿no? ujú, Que no es un rechazo de los ujú, demás tal cual. Eso lo anoté y se quedó y creo que aclaró mucho. Entonces creo que también ser ujú. muy, muy, tener la discriminación bien activada, Sí, ver qué puede aportar y qué no, y ver, sí, pues sí, es lo que aporta tu historia, ¿no? En ujú. realidad no, este, no tomarse todo personal. Sí, sí, y al Eso final es también eso, es ¿no? Es súper, para que mejore el producto, ¿no? Es como que... eso también es súper mexicano. O sea, tú todo personal y si alguien no Ujú, te saludó, te vio feo, ya piensas ujú. que hay una bronca Sí, y, pues, o sea, creo que de las cosas francesas que me quedo es ujú, justo la franqueza, ¿no? sí, Te pueden ir las cosas y no te lo están diciendo para destruirte, simplemente le están diciendo la verdad. ujú, Otra cosa muy, muy chistosa es que a las 7 de la noche me corrían del estudio y ujú, yo era el último, ¿no? ujú. Entonces es como, ¿pero qué me estás hablando? Si yo empezaba a quedarme a dormir aquí, ¿no? Está todo el día ahí. Y no, es como, lo sentimos mucho y te vas, ¿no? Y tienes que parar y descansar. Y yo no sabía cómo iba a acabar, pero lo logramos. Y eso es como otro mérito, como Ujú. lograrlo, pero en un horario Sí de que... oficina o lo que ujú, sea, y que tengas tu vida. Si quieres irte a tu casa a ver la tele o a ver la ujú. pared 4 horas, pero ya, ¿no? Pero aquí ya se acabó, ¿no? Y aquí en México, imagínate hacer eso, Sí. ¿no? Ujú, Pero creo que puede ir cambiando justo. Si tú te vas para Vancouver y regresas con conocimiento y dinámica y otra cultura, a ujú. lo mejor el proyecto, la compañía que tú empieces, pues va a ser así, ¿no? Sí, Ese es donde se rompe sí, el el ciclo que ciclo, decía. ¿no? Ajá. Ujú. Sí, pues sí, está bastante interesante. Digo, ojalá ahí podamos, digo, como hacer esa comunidad, ese grupo, porque digo, tú que ya también Ujú. conoces más gente, creo que está como bastante interesante, porque digo, también yo conozco gente que también tiene como esa inquietud de hacer Ujú. cosas y como que falta que, ¿sabes? Como que entre varios digamos, a ver, ya, hay que hacer esto y, Sí. y se hace porque si Pues no, necesitamos productores ajá, que nos sienten en un cronograma y así. ándale. Sí, tener ¿No? como deadlines, porque si Sí, no, pues ahí te vas y, ay, sabes que estoy muy cansado, o no sé, cualquier sí, cosa. Y digo, también se sí, entiende, así. pero también si no se tienen como estas entregas como en tu trabajo que pues el viernes o tal fecha hay que entregar y pues estás Sí, ahí, ¿no? Entonces hacerlo como sí, una obligación de decir, "Ah, hay que una sacar esto y... disciplina. ujú". Entonces, pues sí, Sí, pues está, digo, hay que luego ahí buscar la forma de hacer como ot- esta comunidad o igual podemos hacer después otro podcast ahí con más gente órale, sí. y estaría bastante padre, que digo que esa es mi intención realmente con el podcast, tanto que la gente se empape más de conocimientos como
pues como que se pueda hacer una comunidad bastante amigable. Otro consejo Uh-huh. que se me ha olvidado es, hablando de los límites, ¿no? Uh-huh. Tampoco se limiten a México. O sea, sí, Yeah. sí. Creo que yo tenía un prejuicio muy marcado con México, Uh-huh. de este falta de recursos para Uh-huh. cultura, el arte, etcétera. Uh-huh. Cuando no sé si fue un canadiense, creo que fue un canadiense que me cayó la boca, bien Uh-huh. rico, me dijo, tú te estás criticando y estás quejando de México, ¿no? De la falta de apoyos. ¿Cuántos largometrajes animados crees que se hacen en Canadá al año? Uh-huh. No me acuerdo, ¿no? ¿Quién sabe? Y no sé si me dijo 0 o 1 comparado con los Uh-huh. que se hacen aquí. Como en México tienen más apoyos para cine de animación que en propio Canadá y que en otros países. Entonces, como es verdad, ¿no? O sea, como que Sí. estamos acostumbrados a quejarnos y demás, pero dentro del limitante del escenario mexicano, que sí está limitado, la verdad, Uh-huh. pues bien que es la barda, no sé cómo hay apoyos internacionales, Sí. hay concursos donde pueden meter sus proyectos, Uh-huh. fases de desarrollo, de escritura, de producción, de postproducción. Nos toca también investigar esas partes, esa tarea de que nadie se ha dado justo la tarea de hacer eso, como Uh-huh. hay tratados de coproducción que jamás se han tocado, o sea, ahí están Yeah. y nadie los ha usado, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiero que nada más es destaparlos, estudiarlos, Uh-huh. proponerlos, encontrar las piezas de rompecabezas. Hay Uh-huh. muchas opciones ahí que a lo mejor no están Yeah. exploradas, pero no se limiten Uh-huh. a su estado o a su país. Sí, digo que es Acabo de conocer justo. perdón, da para rapidísimo, Uh-huh. creo que fue en Guanajuato, en el Uh-huh. Festival de Guanajuato, un director, no sé si era, no sé de qué nacionalidad era, Uh-huh. y intercambiamos 3 minutos de plática y me dijo que su corto lo fondeó con un apoyo de Hong Kong. Y Órale. le digo, pero está abierto a toda nacionalidad. Uh-huh. Me dijo, pues sí, o sea, como que se le hizo rara la pregunta que le hiciera, Ajá. como, pues, es internacional, como, hello. Y es como que Pues sí. cualquiera pudiera meter su Uh-huh. proyecto y te lo financian, o sea, te dan Uh-huh. 2 millones, ¿no? Ya. Ese es otro camino. Órale. Sí, te digo que justamente, digo, por ejemplo, ahorita que tomas ese tema, pues yo igual, ¿no? Yo ni sabía que existía eso y está Ujú. bastante bueno que, digo, como esa información pues llegue a más personas, ¿no? Porque también Tú es que estás eso, en puede estar Canadá, ¿no? ahí, ajá, puede estar limitado a que lo mismo, que están ahí esperando los apoyos de gobierno en México y si no te los van a dar y si nunca se te hace, pues, sabes, como que no esperes, más bien que busques y te digo, pues obviamente si hay esas opciones, pues yo creo que Sí, está bastante bueno ahí, pues que abras más esas oportunidades digo, aunque a lo mejor el apoyo venga de otro país y al final a lo mejor el sello tenga el de Hong Kong, por ejemplo, el que comentabas, ajá. pero pues es eso, ¿no? Digo, también creo que les pasó a los grandes directores que no hubo apoyo en México y se fueron del país y ahorita ya están donde están porque buscaron la manera, ¿sabes? Como que si no me apoyas tú, pues voy a buscar a quien de veras Sí, crea en no, o mí, en sea, mi talento, ¿no? el Tigre sin rayas, yo creo que jamás se hubiera hecho en México. Uh-huh. Más que por la falta de apoyos, también es por el tema, por la técnica, Uh-huh. Sí, o pues sea, un hacer montón de algo factores, ¿no? poético, óleo, Uh-huh. diálogos, dime quién o cómo, ¿no? Sí. Allá creo que es más fácil que Uh-huh. que le encontraran sentido. Uh-huh. Entonces, nada está bien ni mal, es como que hay mercados también para todo. Sí, Es como sí, explotar claro. y yo te acabo de dar, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proyectos Uh-huh. en los que estoy ahorita Uh-huh. como huevos de, ¿cómo se llama? Que no pongas los Todos los huevos en huevos la en la misma misma canasta o algo así. canasta, ajá. Pues así, ¿no? Sí. Estarle buscando y otro camino que te digo que ya platicamos un poquito que Uh-huh. no he explorado es, pues vamos a ponernos a producir un capítulo y lo Uh-huh. subimos Sí. y empezamos a alimentar, ¿no? Uh-huh. No lo he hecho por recomendación de varios productores, Uh-huh. pero pues puede ser otra vía. Sí, sí, te digo que estaría Autoproducir. interesante luego ahí hacer tanto un podcast como te digo, a ver si luego hacemos ahí un grupillo y una comunidad que pues obviamente se vaya sumando más gente y al final es eso, ¿no? Que se puedan hacer Ujú. cosas que de repente, pues como dices, ¿no? El tandatún, pues que realmente, aunque suene como a Sí, chiste, creo que podría ser una opción bastante viable en que se logren hacer cosas o sabes como que ya hicimos el piloto de tu proyecto, ahora vamos con el siguiente y al sí, final, pues eso, ¿no? Si se llega a vender un proyecto, pues creo que todos vamos a ganar al final, aunque no sea tu proyecto como tal,
pero si le va bien a uno, creo que le va bien a los demás y abre puertas a que se abran más proyectos, ¿no? Sí. Pues muy bien, creo que estuvo bastante buena la plática, ya no sé cuánto llevamos de tiempo, pero Yo pues creo que está bien tampoco. mientras sea informativo y realmente pues todos los temas que apuntaste ahí están bastante Sí. importantes y al Ujú. final pues que a las demás personas que están con esa misma inquietud pues les sirva de algo, ¿no? Sí, pues Entonces, eso me interesa mucho, ujú, Diego. O sea, pasar la voz de que sí se puede hacer cosas independientes ujú. de autor, ¿no? Que son bichos raros, pero sí hay, o sea, sí, sí se puede. Sí, ¿no? Y como siempre decimos, ¿no? Digo, por ejemplo, en este caso, si tú ya pudiste, pues sí se puede, ¿no? No es como que Exacto, sea imposible de hacer, ¿no? A lo mejor cuesta mucho trabajo, obviamente, pero tampoco es que sea imposible. exacto. Pues muy bien, muchas gracias por el A ti, tiempo. Diego. Y pues igual, te digo, estamos ahí a la expectativa a ver si logramos ahí un grupo para hacer un podcast un poquito como más grupal y que haya también diferentes puntos de vista, tanto de producción como de animación, como de storyboard, como que haya más procesos y creo que estaría bueno que se empiece a hacer como como esta comunidad que al final, pues todos buscamos, ¿sabes? Como hacer o el sueño de Guajiro ahí de estar trabajando en México y que estemos haciendo proyectos bonitos, de calidad, Sí, bien y que todo nos vaya, pagados. ajá, y que todo nos vaya bien, ¿no? Creo que ese es el objetivo que todos tenemos en común, ¿no? Entonces, si Sí. trabajamos en base a eso, creo que se pueden hacer cosas bastante interesantes, porque talento creo que hay de sobra y creo que está Puta, mejor sí. que el extranjero realmente, pero simplemente nos falta como ese trampolín o esa forma de darle ese impulso a la industria que es poca o casi nula en México, ¿no? Sí. Sí, me está retomando otra vez la misma, creo que impulso que en el comienzo de cuando estaba esperando la industria de animación hace muchos años, Ujú. que es la maquila, ¿no? Ándale. Creo que si se recobra la confianza en México como un maquilador, pues puede Ujú. haber después más inyecciones, pero a la par, si se pueden hacer proyectos originales que tengan Sí, salida, que sean de calidad, creo que esa inversión privada y extranjera va a darse cuenta de que, ¿no? Que sí se sí que pueden se hacer, pueden hacer las cosas pueden con buena confiar. calidad, ¿no? Ujú. Pues sí, pues nada más. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti por estarnos aquí acompañando y pues esperen ahí Gracias, Diego. después más episodios. Eso es todo por hoy y nos estamos viendo. Bye bye. Chao.